Buenas tardes, mi nombre es Jenny Valeriano y el trabajo que vamos a ver a continuación es sobre tablas de frecuencias. Lo primero que vamos a encontrar en el trabajo son las preguntas, pues que las van a poder detallar en el documento, el taller y ya los 3 puntos que nos toca para el día de hoy. El primer punto que está aquí, nos dan unos datos en el cual nos piden o nos solicitan dar la población, la muestra, el tamaño de la muestra, la variable y el tipo de variable. La población son los trabajadores de la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá. La muestra son los hijos de los empleados, el tamaño de la muestra menores de 10 años, la tabla es cuantitativa, el tipo de la variable es discreta. Lo primero es la cantidad de hijos. Para sacar la cantidad de hijos lo que hacemos es tomar los datos, que los datos están aquí ya organizados de acuerdo a la información que nos dieron. Con esos datos los tomamos y los dejamos aquí en la cantidad de hijos sin tener ningún duplicado, registros únicos. Y ya empezamos a sacar pues la tabulación de la información. La frecuencia absoluta se toma de la siguiente manera. Igual a frecuencia de los datos que están acá. ¿Con qué rango? Con este rango. Entonces, como lo pueden ver acá, está con ese rango. Voy a hacer el ejemplo como para que todos tengamos la información. Entonces es igual. Seleccionamos toda la tablita o la parte que necesitamos que traiga la información. Le damos frecuencia. Y esa frecuencia me dice que qué datos quiero ver. Entonces ahí es donde selecciono los datos. Todos estos datos. Aquí el separador para mí, este es punto y coma. Y el grupo es este que les dije ahorita. Le doy Control Shift Enter. Ahí me rellena de una vez todo el cuadrito y me dice pues cuánto tengo por cada uno. De 11 y entonces de la muestra son 70. Para sacar la frecuencia relativa lo que hacemos es tomar cada edad sobre el total, o sea, dividido sobre la muestra. Que las muestras son estos 70. Pero estos 70 se tienen que fijar pues para que la fórmula no se corra. Entonces con F4 fijamos. Y ahí ya, después de que arrastremos, pues vamos a tener la información real. Ya tenemos para cada uno. Con la frecuencia acumulada empezamos con la primera casilla siempre hace referencia a la frecuencia absoluta y lo que hacemos es acumularla e ir sumándola. O sea que en la segunda van a encontrar la primera más la segunda de la frecuencia absoluta y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 70 que son la muestra. Para la frecuencia relativa, tomamos el primer dato, se va a tomar la frecuencia relativa, el porcentaje, y se va acumulando de acuerdo pues al siguiente renglón. Después de esto, tomamos el ejercicio nos pide tomar unas conclusiones de acuerdo a unas casillas que nos indica. Entonces nos dice que por favor digamos a qué conclusión llegamos con la casilla F2, que está aquí. Cada casilla estaba marcada por un color. En F2 decimos que un hijo tiene 14 años, que es lo que veríamos acá. Aquí son como, por no ser acumulado es un número como fijo. N3, que es este, me dice que el 24,3% de los niños tienen 2 años. F3, que es el moradito que tenemos por acá, como es acumulado, entonces siempre vamos a decir de lo más pequeño a lo más grande. Entonces decimos que 42 trabajadores tienen de 0 a 2 hijos, que es donde queda la línea. De 0 a 2 hijos. Perdón. El naranja, que vemos acá, nos está indicando un acumulado también de el total. Dice 78,6%, que lo vemos acá, de los trabajos tienen de 0 a 3 hijos. ¿Listo? Entonces ahí está como la información. Lo siguiente que encontramos en nuestro primer punto es un gráfico que me muestra el número de hijos. Entonces la tabla está pues con una división de porcentajes que lo van a encontrar acá. Entonces me dice que para la edad 0 el porcentaje es 15,7, que lo encuentran acá. Para la edad 0 el porcentaje es de 15,7 y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de hijos y el porcentaje. Para el punto 2 del taller nos indica lo siguiente. Un segundo, por favor. Para el punto 2 del taller nos dan una información en miles de millones y con esta información tenemos que sacar los siguientes cuatro puntos. Entonces, lo primero es siempre tener toda la información de los datos.
Y ya después tenemos un tema que es la variable cuantitativa, que es lo que sacas como rangos. Lo primero que tenemos que determinar ahí es de los datos cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo. Para eso lo que hacemos es una fórmula. Entonces es mínimo igual al mínimo de los datos y el máximo de los datos. Después de sacar eso sacamos el rango, que realmente es una resta. La resta es entre el máximo menos el mínimo. Entonces ahí me dice que digamos en este caso es 27. Y el intervalo es un logaritmo. Entonces es una fórmula que ya está predeterminada y es 1 más 3.3 del logaritmo de 10 por la esta. Y el 43 es la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 43, como lo podemos observar acá. En total tenemos 43 datos. Y eso ya me da un 6,39. La amplitud se saca es de tomar, bueno, es importante que antes de sacar la amplitud, este intervalo lo dejemos en un número entero, ¿no? Pues para quitar los decimales y pues que la aproximación sea más real. Para sacar la amplitud lo que tomamos es el total de rango dividido el intervalo, y ahí ya nos da la amplitud del 4,5. Un cuarto paso es el número del rango. Entonces, ¿qué sacamos con el número de rango? Lo que hacemos es coger el número entero de los intervalos por la amplitud. Y eso me da, pues, el número del rango. El excedente, lo único que tenemos que hacer es hacer una resta. Esa resta se saca sobre el rango que sacamos menos el nuevo rango que se tomó. Ese es el excedente que tenemos actualmente. Para sacar el siguiente dato, que es el número mínimo, si tenemos que hacer es otra resta que tomamos el valor mínimo, menos este dato, que este dato lo estamos sacando es de la resta del excedente. Y ya les muestro del excedente. Ay, un segundo, por favor. Del excedente que ven acá, dividido 2. Entonces eso se divide sobre 2 y me da 1.5. Si 1.5 lo que hago es restárselo, como lo ven acá, y me da el nuevo mínimo. Y el nuevo máximo se saca de exactamente la misma manera. Cogemos el máximo y le restamos el valor que tomamos pues ahorita. Ya después lo único que hacemos es organizar nuestra tabla de frecuencia y es poner los siguientes datos. El límite inferior, pues el límite inferior lo tomamos de arriba ya que lo tenemos. Aquí está mi límite inferior. Ahí lo vamos a tener. Y luego lo que hacemos para seguir construyendo nuestra tabla es el límite inferior, que es el primero. Luego tomamos el segundo y así sucesivamente hasta que vamos llenando la tabla. El límite superior tomamos es el límite inferior más pues la amplitud que nos dio. Y así lo que hacemos es rellenar nuestra tabla y nos da los datos. La variable sí tenemos que tener en cuenta de dónde a dónde viene la información, que en este caso pues sería de 118 a 123, que es la siguiente. De 123 a 128, que es la siguiente, así sucesivamente. Para sacar ya la marca de clase, lo único que tenemos que hacer es una serie de fórmulas. La primera es tomar que es el límite inferior más el límite inferior, y eso lo dividimos entre 2, que es la marca de clase. Ya nos da, arrastramos la fórmula y nos da para todo. La frecuencia absoluta la sacamos. Bueno, antes de sacar la frecuencia absoluta, qué pena, quitamos esto. Antes de sacar la frecuencia absoluta, tenemos que sacar de la variable cuál es el rango menor. Entonces, por ejemplo, acá es 123.5, entonces el menor es 123.4. Pues eso para temas de graficarlo y que no se nos mueva más adelante. Entonces la marca de clase, como les decía, la sacamos de la resta. Y la frecuencia absoluta, volvemos y la tomamos, es el total de los datos, pero sobre el nuevo valor que encontramos. La frecuencia relativa, eso sí ya se compone igual que la tabla anterior que habíamos descrito. Entonces lo que hacemos es tomar cada una de las líneas sobre el total de la muestra, que en este caso serían los 43. La frecuencia acumulada viene siendo, les muestro acá, la frecuencia acumulada es, cogemos el primer dato y lo que vamos a ir sumando el siguiente dato, el de abajo, y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de la muestra, que son 43.
Y la frecuencia acumulada, tomamos el primer dato de la frecuencia relativa y le vamos sumando el segundo dato de la frecuencia relativa, o sea, 14 más 119, que es el caso de acá, 14 más 119. Ya después de acabar nuestra tabla, bueno, la tabla esta es para un tema de variable cuantitativa continua, ¿no? La otra sí es la tabla que ya veníamos manejando, que es una tabla de frecuencia normal. El gráfico, bueno, para todo lo que tenga que ver con variable cuantitativa continua, se debe manejar un gráfico que es un histograma. Lo importante del histograma es que la información esté como agrupada, así que no se vean como las barras por separado, sino que todo se vea agrupado en una misma información. Entonces, ¿qué me está diciendo de esto? Me indica que para 6, que aquí lo podemos ver, para la frecuencia absoluta 6, la variable es de 118.5 a 123. De 128 a 123 son 6. De 123 serían 8 y así sucesivamente. Dice que el porcentaje más alto es para 133.5 a 138, que son 12. Eso pues ahí acabaríamos el segundo punto. El tercer punto que vemos acá nos muestran es dependiendo de una gráfica que ya nos dan sacar una información. Lo primero, igual que los otros dos ejercicios, es sacar pues la población, que es la empresa de confecciones AM, la muestra selección de empresas AM, tamaño de la muestra 110 empleados, la variable cuantitativa de tipo es discreta. La tabla de frecuencia ya se los indiqué cómo era. Bueno, la diferencia en esta es que no teníamos los datos de la frecuencia. Entonces lo que hice fue sacar una regla de 3. ¿Qué me está indicando la regla de 3? Me dice que como yo ya tengo para cada sección a qué frecuencia relativa corresponde el 4% que ustedes ven acá, entonces le digo a cuánto me equivale pues ese 4%. Aquí es una regla de 3 normal, 110, que es el 100% de la muestra, ¿a cuánto equivale ese 4%? Entonces me dice que es a 4 y así lo voy haciendo para cada uno, que aquí lo pueden ver. Un ejemplo sencillo es este, para 110 trabajadores, empleados, perdón, la muestra es para 110, que es el total de la muestra, es el 100%. Y me dice que el 25 es de costura, entonces el 25 saco una regla de 3, 110 por 25 dividido 100 y me da pues los 27 que encontramos acá. ¿Qué conclusiones uno haya de esto? Primero el gráfico, que el porcentaje más alto corresponde a los empleados que es de la sección costura, que lo pueden ver acá, el 25%. O en su defecto lo pueden ver directamente en la tabla y es el 25%, que es el porcentaje más alto. Otra conclusión que se puede hallar con esto, que el 4% de los empleados de la sección comercial. Entonces aquí ustedes pueden ver comerciales del 4% y es lo mismo que encuentran en la tabla. El 4% que está aquí es de la sección comercial. Los otros dos puntos que hablamos, lo hablamos directamente de la tabla, que es este gráfico. A cada una le ponemos un color. Entonces decimos que 27 empleados son de la sección de costura. Y en la parte azulita que está aquí, que como que es la frecuencia relativa acumulada, me está indicando que el 75% de la muestra pertenecen a áreas diferentes a la costura. O también se puede decir que el 75% de la muestra corresponde al área comercial, bodega, administrativo, corte, armado, empaque y transporte. De las dos formas, pues está bien. Bueno, esa es la presentación de... en la última hoja, pues van a poder encontrar los links de mi compañera y míos para que vean este video. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.